Este punto de vista en el que voy a hablar de la increíble vileza y de la bajeza deplorable y casi demoníaca del movimiento de presión homosexual, lo había concebido antes de la decisión de la Corte Suprema de los Estados Unidos o de la Corte Suprema de México, para el caso, de proclamar en sus respectivos países que la atracción homosexual equivale al matrimonio. Fue al contrario a raíz de un episodio en Paraguay donde pude tener la oportunidad de conocer una noticia que me dejó desconcertado originalmente. Tuve que leer bastante para entender qué es lo que había pasado, porque no lograba entender, y por supuesto que no lograba entender porque hay una total perversión de la razón, cómo el líder homosexual de Paraguay, y el movimiento homosexual en Paraguay es minúsculo y cómico, pero precisamente porque es pequeño, podemos observar en pequeño lo que sucede en grande en otros lugares con movimientos homosexuales más grandes. De hecho, lo que hizo este líder del movimiento homosexual, Simón Casal, fue inmediatamente apoyarse en el movimiento homosexual argentino para ver si es que lograba crear un movimiento de agresión contra mí. El origen de esta discusión fue la siguiente. Este activista homosexual, Simón Casal, en una conferencia de prensa, en una conversación con en un programa radial, acusó al sacerdote católico Aldo Trento, que es director de la Fundación San Rafael, donde atiende a 30 enfermos terminales de SIDA y de cáncer, que no solamente es un asesino, sino que dijo que el padre Aldo Trento, mientras antes se muera mejor, porque según él, el padre señala que el SIDA es una enfermedad obtenida fundamentalmente por varones homosexuales y que hay que tratar de evitarlo evitando las conductas homosexuales. Pero el padre está hablando de lo que ve. Es decir, él atiende a personas como Aldo Trento. El padre Aldo Trento atiende a personas como Simón Casal que han detonado en ellos el SIDA. Explico por qué han detonado. Porque el mismo Simón Casal se reconoce seropositivo, es decir, que lleva el virus de inmunodeficiencia humana. Pero una persona que lleva el virus de inmunodeficiencia humana no es una persona que tiene SIDA todavía. Es una persona en riesgo de que se detone el síndrome de inmunodeficiencia. Y ahí es donde vienen las condiciones físicas que usualmente llevan a la muerte. Pero las personas que son seropositivas, es decir, que tienen el virus del VIH, son personas que hoy en día, con el recurso de la medicina moderna, pueden mantener contenido por mucho tiempo, pero siguen siendo una bomba de tiempo. Y que esto sea así, y que el sacerdote Aldo Trento, que no se mete para nada en estas peleas, simplemente cuida enfermos terminales de SIDA y de cáncer, que no pueden financiarse, que no tienen dinero, que no pueden terminar en los hospitales. Este Simón Casal dijo, mientras antes se muera, mejor. Y dijo, él en realidad dirige un sidatorio, un lugar donde la gente se va a morir. Efectivamente es un lugar donde la gente se va a morir, pero se va a morir con dignidad. Y luego, el asunto es que estas acusaciones increíbles de Casal, de que se muere este sacerdote cuanto antes, que desaparezca su apostolado,
No lo llama apostolado, no lo llama suicidatorio, su centro de muerte, llamó al sacerdote asesino también. Resulta que Simón Casal, que como todo líder homosexual es una diva que busca tener mucha atención en la prensa, es muy conocido por la prensa. Y uno de los periodistas que ayudó a hacerlo conocido, Juan Manuel Salinas, un periodista paraguayo, escribió un editorial después de estas palabras de Casal, diciendo que no solamente Simón Casal era un mentiroso, sino que era un nazi homosexual, por la manera absolutamente fascista con que trata a todos los que no piensan como él, y para pensar como él pues hay que tener la patología que él tiene. Pero ¿de dónde viene mi experiencia, digamos, de la enorme perversión del movimiento homosexual? Es que yo encontré que Casal tenía una cuenta en Twitter y le increpé por haber dicho esto del sacerdote. Y lo increpé a ver si es que él se arrepentía o pedía perdón a este sacerdote. Por supuesto, no solamente no lo hizo, sino que inmediatamente copió a varias cuentas de Twitter de otros activistas homosexuales para tratar de hacer lo que en el término, el lenguaje de Twitter se llama trolear, ¿no? Es decir, trolls, que significan monstruos, comiencen a atacarme e insultarme. No es una experiencia nueva para mí, no me preocupa, no me molesta, no es alguien que escribe en una computadora un insulto, pero fue una experiencia muy interesante porque la diferencia de hora estaba a mi favor. Él estuvo recurriendo a seguidores en la costa atlántica de Sudamérica, y muchos de los que están en la costa pacífica, en Centroamérica, de mis seguidores en Twitter, comenzaron a darle, y rápido acabó con la batalla. Agradeció que yo le hubiera hecho publicidad. Era una manera de retirarse, de rendirse, apareciendo que no se rendía, pero se rindió porque simplemente le di una paliza y le dimos una paliza los seguidores en Twitter. Pero esa no era la intención. La intención, como digo, era ver si es que él se reafirmaba en sus palabras o se retractaba. Y lo único que sucedió fue que recibí una cantidad enorme de insultos. Pero estos son los insultos que recibí, y los recibí de activistas homosexuales de varias partes de América Latina, con la que inmediatamente es Simón Casal, el homosexual nazi, o el nazi homosexual, como no lo llamo yo, por si acaso, lo llama el periodista Juan Manuel Salinas. Es muy interesante porque me reveló la procacidad, la vulgaridad, la terrible falta de autoestima y de odio que hay en el movimiento activista homosexual. Es curioso que como lema para la campaña de presión sobre la Corte Suprema de los Estados Unidos haya sido que gane el amor, que sea el amor. Hay cualquier cosa menos amor en el movimiento de presión homosexual. No estoy hablando de individuos con atracción al mismo sexo, estoy hablando de los grupos de presión. Y los grupos de presión, lo primero que me sorprendió es que me insultaron a mí con términos increíblemente vulgares y viles, no de ser pues un cristiano, sino me acusaron a mí de ser homosexual. Pero no diciendo tú eres homosexual, ¿eh? Simplemente con términos que, porque estoy hablando con una audiencia respetable, no puedo repetir ni voy a repetir. Pero son de una vulgaridad increíble. Si yo hubiera querido ser vulgar y ofensivo, no se me hubieran ocurrido los términos con los cuales ellos se refieren a sí mismos. Es decir, si ellos son un movimiento que apela a la dignidad de los homosexuales
y que quieren que los homosexuales sean reconocidos en todo su valor y sus derechos, etc. Muy bien. Pero la pregunta es, ¿por qué este señor entonces utiliza el término homosexual como un insulto? ¿No les parece extraño? Si están defendiendo la dignidad, ¿por qué lo usan como un insulto? Luego comencé a seguir la cuenta de Twitter cuando él se rindió. Comencé a seguir su cuenta de Twitter y ver los intercambios de tweets que tenía con otros activistas homosexuales, en los cuales decía, oye, este homosexual, refiriéndose a mí, ¿no? Pero no diciendo homosexual, sino este término terriblemente despectivo. Un término que supongo que se lo aplica a él también, porque él es homosexual, ¿no? Entonces, este homosexual vive en el estado de Colorado. ¿Qué tal si llamamos a las término totalmente despectivo para referirse a los activistas homosexuales de acá de Colorado? Es decir, la manera como se hablan ellos mismos entre ellos, como se refieren entre ellos, la manera como están hablando de los activistas homosexuales, donde el único término que puedo utilizar de todos los que se utilizaron fue el de hablemos con las locas de Colorado. Es la única palabra que puedo repetir, pero para que tengan una idea, de allí para abajo, pero para abajo en abismo total, ¿no? ¿Por qué este odio a todo? Odio a todo, odio a ellos mismos. ¿Por qué el primer insulto que se les ocurre no es decir que soy pues un servidor de los curas, un sirviente del Vaticano, un esclavo de la religión, qué sé yo, cualquier insulto que tenga que ver con lo que yo soy, que soy un consagrado en la Iglesia Católica? No, el insulto es que soy uno de ellos. Entonces, ¿cuál es el valor que ellos tienen sobre sí mismos? Y cómo un movimiento social puede estar basado en esos sentimientos. Cómo van a buscar en realidad la justicia, la normalidad. Imagínense a una persona como Casal que dice que un sacerdote se debería morir porque atiende a enfermos del SIDA y a enfermos terminales de cáncer. Reclama el derecho de los homosexuales a tener hijos, a poder adoptar. ¿Se imaginan una criatura en las manos de Casal? ¿Se imaginan el lenguaje que aprendería? ¿Se imaginan el tipo de relación que aprenderían entre dos homosexuales que se refieren los unos a los otros con términos increíblemente insultantes? Y esto lo he visto porque de la cuenta de Twitter fui viendo otras cuentas de Twitter en español y en inglés y viendo la manera interna de comunicarse. Es muy distinta de esta imagen pública de que somos pobrecitos como cualquier otro, somos totalmente normales, somos totalmente buenos y lo único que queremos es igualdad. Ese no es el sentimiento interno del movimiento homosexual. Es un movimiento absolutamente perverso y pervertido. ¿Y pervertido por qué? Porque el centro del sentimiento homosexual es en realidad una desviación de la atracción sexual. Eso es lo que es en el fondo. El homosexual no es alguien que siente amor hacia otro hombre. Todo hombre siente amor hacia otro hombre. Todos los hombres tienen un amigo, tienen un hermano, tienen un padre. Sienten amor hacia otro hombre. El problema es que ellos sienten amor hacia otro hombre y quieren tener relaciones sexuales contra natura con ellos. Esa es la perversión. No es que sea otra forma de amar. No, es una perversión sexual. Ese es el fondo del problema. Y obviamente en el marco de una perversión sexual es imposible que el movimiento de los derechos homosexuales sea un movimiento que esté movido por intenciones nobles, por intenciones buenas, por intenciones igualitarias y mucho menos por el amor. Que tengas un buen día.